Hola amigos, una semana más venimos cargados de reportajes para acercaros el mundo del vino a vuestros hogares, así que permanecer atentos porque tras el sumario comienza Entre Blancos y Tintos. Denominación de origen Utiel Requena, más de 2.500 años elaborando vino. 80.000 profesionales visitan el Salón del Gourmet, un escaparate para el vino de calidad. Esta que ven a mi espalda es la bodega redonda de la denominación de origen Utiel Requena, que hoy visitamos para conocer un poquito más en profundidad sobre sus vinos. Los primeros hallazgos de pepitas de uva en la comarca Utiel Requena son ibéricos, lo que corrobora que en la zona se practicaba la viticultura ya desde los siglos V y IV a.C. y con probabilidad antes que en ese periodo. Prueba de ello son los importantes yacimientos íberos que se pueden encontrar por toda la comarca. Desde entonces, la historia de esta comarca recoge diversas referencias documentales escritas sobre la vid y el vino, que demuestran la importancia que a lo largo de siglos se ha concedido a esta bebida de dioses. Desde 1957, el Consejo Regulador vela por los intereses de los viticultores y bodegas inscritos en la denominación de origen Utiel Requena, controlando todo el proceso de elaboración de un vino, desde los controles de campo hasta la comercialización, con el objetivo de que los vinos Utiel Requena lleguen con unos estrictos controles de calidad al consumidor final. Pero fue una denominación de origen que aglutinaba a lo que hoy son tres denominaciones de origen, eran Alicante, Valencia y Utiel Requena. Posteriormente, ya en 1975, fue cuando ya se instaura denominación de origen Utiel Requena, ya únicamente con el territorio que componen todos los municipios de Utiel Requena. Evidentemente, pues tiene una extensión aproximadamente, censada a fecha de hoy. Antes teníamos 40.000 hectáreas, ahora hemos bajado un poquito, estamos sobre las 37.000 hectáreas, tenemos casi 7.000 agricultores censados y estamos también en 96 bodegas en la actualidad que pertenecen al Consejo Regulador Utiel Requena. La sede del Consejo Regulador está en la Bodega Redonda, un edificio original de 1891, diseñado por un ingeniero discípulo de Gustave Eiffel. La parte más actual se destinó a las oficinas y la auténtica bodega se acondicionó como museo de la vid y el vino. El nombre de la denominación de origen responde a las dos poblaciones más grandes, pero está formada por un total de 9 términos municipales: Caudete de las Fuentes, Campo Robles, Fuente Robles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villagordo del Cabriel. Unas 7.000 familias y más de 100 bodegas viven de la viticultura en la denominación de origen Utiel Requena, por lo que la cultura del vino impregna toda la vida de esta zona. La denominación de origen Utiel Requena abarca el interior de la provincia de Valencia. Es una pequeña meseta casi circular de más de 1.800 kilómetros cuadrados, situada a 70 kilómetros del mar Mediterráneo y con una altitud media de 700 metros. Las tierras y el clima, con rasgos del Mediterráneo pero con influencias continentales, hacen que los vinos Utiel Requena sean especiales, sobre todo los tintos y rosados elaborados con la variedad de uva tinta Bobal. Dentro de las variedades viníferas, yo creo que es una, de las más señoritas o de las que requieren, por así decirlo de alguna manera, de las que requieren un microclima, diferenciado. No en todos los territorios se adapta a la Bobal, hay variedades como la Tempranillo, la Merlot o otras que en cualquier zona, no solo de España sino del mundo, tienen una muy buena adaptación y una muy buena producción. La Bobal no, la Bobal es una variedad que requiere, como digo, unos microclimas que se dan en Utiel Requena. Microclimas en los cuales pues la diferencia térmica entre el día y la noche, pues a lo mejor en verano, en la época de vegetación del fruto, puede oscilar entre 20 o 30 grados de diferencia entre el día y la noche, ¿no? Y eso le da unas características organolépticas que se le transmiten a la uva y por supuesto de la uva al vino, que no lo dan en otras zonas con otros climas más uniformes o más templados.
La superficie de viñedo censado supera las 35.000 hectáreas. El 80% de las plantaciones son de la variedad Bobal, una uva casi exclusiva de la denominación de origen Utiel Requena y cada vez más valorada. La Bobal es la segunda variedad más producida en España, una planta vigorosa de buena producción con sarmientos fuertes y largos. Tiene una formación con tendencia a ser rastrera que ayuda a proteger la uva durante los meses de más insolación, pero que dificulta los trabajos de la viña. Se adapta bien a cualquier tipo de formación, aunque mayoritariamente se encuentra formada en el tradicional vaso. Adaptada al clima local, es muy resistente a las extremas temperaturas tanto de verano como de invierno, aunque es muy sensible a bajas temperaturas durante los estadios iniciales de brotación y crecimiento, padeciendo la llamada marchitez fisiológica. Al ser una variedad de pie dura, es bastante resistente a las enfermedades de la uva. Es una variedad tinta, una variedad que por sus características organolépticas pues da unos rosados con unos tonos muy vivos y unos aromas afrutados que la hacen característica del Bobal y digamos espectacular, porque da unos aromas muy diferenciados del resto de las variedades tintas, y que además también pues están consiguiendo tintos jóvenes y madurados en barrica, crianzas y reservas digamos ya de gama media alta y gama alta, cosa que hace unos años no se hacía. Digamos que si nos remontamos a los inicios de la DEO, los tintos se utilizaban en hacerlos doble pasta como uva colorante para mezclar con blancos, porque en aquel entonces eso existía. A fecha de hoy eso ya está prohibido, mezclar el vino tinto con blanco, pero lo que está claro es que se ha conseguido sacar unos vinos para embotellado de la variedad Bobal que son extraordinarios. La Bobal presenta un alto nivel de resveratrol, una sustancia anticancerígena y cardiosaludable de naturaleza fenólica que contribuye a metabolizar las grasas. Además es baja en sodio y rica en potasio y contiene oligoelementos y vitaminas con los principales ácidos orgánicos málico y tartárico. Los vinos elaborados con Bobal tienen un color intenso y característico y un índice adecuado de taninos para el envejecimiento. Ofrece vinos tintos intensos de color con mucho cuerpo y sabores complejos. La Bobal es una variedad idónea para la elaboración de tintos de maceración carbónica, así como de rosados, ambos con tonalidades únicas y muy afrutados que reflejan el terruño, también el territorio, y también digamos que estamos en una zona donde la pluviometría pues está alrededor de a lo mejor en torno a los 300 litros por metro al año, con lo cual es una pluviometría muy baja, ¿no? Entonces todavía queda mucha viña en secano total, que con esa pluviometría pues le da unos vinos de excelente calidad porque la producción es muy pequeña. Y en aquellos viñedos en los que ya se ha introducido el regadío, pues bueno, pues se está haciendo también un cultivo responsable, incluso con el regadío, con el agua, y se procura sacar una cantidad aceptable, pero sin mermar en lo que es la calidad, porque en definitiva luego lo que tienes que vender no es la cantidad sino la calidad. Está comprobado que la variedad de uva Bobal se encuentra entre las variedades españolas con mayor contenido en resveratrol. En 1997 el Consejo Regulador realizó una primera valoración del contenido en resveratrol en diferentes vinos procedentes de diversas bodegas, de las que se tomaron distintos graneles de depósitos elegidos al azar, al igual que se hizo con la elección de las bodegas, pero tomando siempre vinos elaborados a partir de la variedad Bobal. Al analizar estos se comprobó su alto contenido en resveratrol. Se está investigando y se está viendo de que es una variedad que, sumado a sus características organolépticas, también tiene unos altos contenidos en resveratrol y unos altos contenidos como antioxidantes, ¿no? Entonces eso también favorece, son digamos oligoelementos que a su vez están también recomendados para la salud, ¿no? O sea que tienen propiedades cardiovasculares, para el Alzheimer, para muchas cosas. Se está estudiando y se está viendo que
2 copas de vino o una botella de vino tomadas en su justa medida tiene muchas propiedades cardiosaludables que lo hacen como un alimento natural y bueno, muy favorecedor para la salud. Todas las variedades tintas contienen el resveratrol, unas más que otras. Cuanto mayor son las condiciones de estrés que sufre la planta, más resveratrol sintetiza. Esos estudios están demostrando de que bueno, pues tienen más cantidad de esa materia, de ese resveratrol, aquellos viñedos pues que han tenido una sobremaduración, o aquellos viñedos que han sufrido a lo largo de su vegetación algún tipo de estrés, tipo pedrisco, tipo botritis, tipo mildiu, que bueno, que aunque los hayas tenido controlados les han hecho, digamos, frenar un poco su proceso normal de maduración, y eso le hace como una defensa, digamos, a la planta o a la uva, le hace crear más resveratrol, ¿no? Entonces aquí se hicieron unos ensayos que queremos que, si puede ser económicamente, volver a retomarlos, y se vio en aquellos estudios que efectivamente la uva Bobal contenía más niveles de resveratrol que otras variedades, incluso de las que estamos cultivando aquí. La denominación de origen Utiel Requena se ubica en una región mayoritariamente de vinos tintos y rosados obtenidos de las variedades tintas. En los últimos años, los cavas también están adquiriendo un gran protagonismo, por lo que se está ampliando la plantación de variedades blancas, predominando la Macabeo. Blancos jóvenes y blancos madurados en barrica, y luego pues en los que se denominan tintos se empieza teniendo el rosado, que es de uva tinta. Luego están los tintos madurados en barrica, los crianzas y los reservas y los grandes reservas. Se hace también algo de vino de aguja, pero, o sea, como vino espumoso más bien, pero hay pocas bodegas, que a fecha de hoy solamente hay 2 o 3 bodegas que están haciendo ese tipo de vino. La denominación de origen protegida Utiel Requena ofrece un amplio abanico de posibilidades para disfrutar del turismo del vino. La ruta del vino de la denominación de origen es una estupenda oferta que se complementa con la costa de la Comunitat Valenciana, y que podemos comenzar por las propias instalaciones de la denominación de origen visitando esta bodega redonda. Un museo que abre sus puertas todos los días del año y cuya visita guiada incluye un recorrido por la historia de la denominación de origen Utiel Requena a través de una exposición fotográfica de la colección de utensilios para el campo y la bodega, así como un taller de aromas del vino y una exposición de botellas de todas las bodegas de esta zona. La visita concluye con una cata comentada de vinos, pero que podremos continuar por cualquiera de sus bodegas. Hoy visitamos el Salón del Gourmet en Madrid en su 27ª edición, donde hemos podido comprobar cómo nuestro protagonista, el vino, cada vez adquiere más presencia. Desde hace más de un cuarto de siglo, la primavera en Madrid trae consigo una de las citas más importantes con la excelencia culinaria nacional e internacional, el Salón del Gourmet. Este certamen, que ha sido visitado por cerca de 80.000 visitantes profesionales, ha potenciado en su 27º aniversario el área dedicada al mundo del vino. Junto a los espacios del Túnel del Vino y el Ágora del Vino, son numerosas las bodegas que han contado con su propio stand para presentar sus novedades. Novedades como la joven denominación de origen Vino de Naranja del Condado de Huelva. Que desde hace año y medio lo hemos podido reglamentar dentro de los distintos productos que tiene nuestra denominación de origen amparados. Pero sí es verdad que era un vino tradicional, y para eso precisamente, o por esas características de producción, hemos podido amparar el vino, porque hemos demostrado que son vinos que se llevan haciendo más de 150 años dentro de nuestra denominación.
Pese a tratarse de una denominación de origen joven, nos encontramos ante un producto de larga tradición histórica, siendo concretamente a partir del siglo XIX cuando adquiere su notoriedad. Son vinos de familia, son vinos de bodega que se tomaban para consumo particular. Y es una alquimia tradicional en donde se utiliza un vino base, que puede ser un Pedro Jiménez, un Moscatel de Alejandría o incluso una Mistela vieja, a la que se le adiciona un alcohol que antes ha estado aromatizado con cáscara de naranja hidrolizada del entorno de Doñana. Es una cáscara que, bueno, una naranja muy amarga, muy astringente, pero que en boca no, digamos, es como la naranja que habitualmente estamos habituados a comer. Pero sin embargo esa cáscara para el vino, una vez que se seca al sol, adicionada a ese alcohol, pues le da y le aporta unas connotaciones aromáticas y organoeléctricas, la verdad que le confieren al vino algo único totalmente. Los vinos generosos, fortificados, finos, olorosos o mistelas viejas son la base fundamental de la historia del condado de Huelva, de la historia de esta región y de su tradición. Pero también nuestras bodegas han sabido entrar en esa nueva dinámica y en esa demanda de productos más de vinos tranquilos. Entonces pues ya tenemos otros vinos como son los blancos jóvenes afrutados, que se hacen principalmente de nuestra variedad endémica de la zona, que es la Zalema. Y bueno, pues son vinos blancos, jóvenes, secos, afrutados, muy potenciales, con mucha potencialidad aromática, con mucho paso de boca, pero que no dejan de tener una graduación de en torno a 12, 12 y medio, que es ahora mismo en este mundo en donde necesitamos vinos más tranquilos, que no tienen tanto alcohol, pues la verdad que se están demandando mucho. También se te hacen otro tipo de vinos que son semis, o con un toque, o no se deja fermentar tanto la uva, con lo cual se quedan un poquito abocados dentro de esta misma línea de vinos blancos jóvenes. Y ya también han entrado los tintos. Tenemos tintos que son tintos jóvenes, tintos con un toque de roble, crianza, y ya se empiezan a criar algún vino reserva. Lo que pasa es que esa es una denominación de origen también más joven, o esa reglamentación es más joven, y llevamos aproximadamente 4 años de control con esos vinos reservas, por llamarlo. Una peculiaridad de los vinos del condado de Huelva, en concreto de los pálidos y finos, es la venencia. Aunque también se pueden venenciar los blancos jóvenes, que lo hacemos, y también podemos venenciar un vino viejo o un oloroso seco, también venenciado, pues le da esa oxigenación del vino al romper dentro del catavino, pues hace que exploten muchos aromas que a lo mejor desde una botella o echados desde una botella pues no tienen ese aspecto, y realmente sorprenden mucho todos los vinos generosos que son venenciados. Si los pruebas venenciados, a probarlos de una botella. Visita obligada al Salón del Gourmet es la de otra afamada denominación de origen, Ribera del Duero, elegida mejor región vinícola del mundo en el 2012. Su posicionamiento como líder del mercado ha sido posible gracias al trabajo de sus bodegueros. Haciendo las cosas bien, no engañándolos jamás y convenciéndolos de que cuando eligen un Ribera del Duero, pues casi siempre van a acertar. Y es eso, ser serios, ser fieles a nuestros valores, intentar transmitírselo a nuestros consumidores e insisto, no fallarles nunca. El modelo seguido por la denominación de origen de Ribera del Duero es la diferencia fundamental con respecto a otras zonas productoras. Y es nuestro éxito, ser diferentes, es nuestra virtud. Difícilmente podríamos vender Ribera del Duero por el mundo si no fuéramos diferentes a los demás. ¿En qué está basada esa diferencia? Pues fundamentalmente en un clima pues muy duro, muy exagerado, en el sentido de que nos lleva al límite en cuanto al ciclo productivo, porque la por tempranillo solo puede vegetar desde mayo, y a veces mayo tardío por las heladas que tenemos, hasta el mes de octubre. Eso, junto con las enormes diferencias de temperatura que tenemos nosotros, sobre todo en verano, en los meses de julio y agosto, que pueden llegar a 25 o 30 grados de temperatura de diferencia entre el día y la noche, influye muchísimo en el metabolismo, sobre todo de los componentes de la uva, de los taninos, etcétera, etcétera, y son los que aportan al final esa longevidad tan característica de Ribera del Duero, esos colores tan característicos de Ribera del Duero, esa estructura tan característica de Ribera del Duero. Estoy hablando de estructura, estoy hablando de color, estoy hablando de un vino que es vocacionalmente de grandes crianzas,
y la armonía de todo eso es lo que hace grande a Ribera del Duero, ¿no? Los profesionales que han visitado el 27º Salón Internacional del Club Gourmets han podido degustar una amplia representación de los vinos que se elaboran en la Ribera del Duero, presentados por 23 bodegas de la denominación de origen que participan en el certamen, bien con stand propio o con presencia en el expositor de la Junta de Castilla y León. Ribera del Duero es prácticamente monovarietal tempranillo. Más de un 95% de la superficie de Ribera del Duero es tempranillo. El tempranillo está claro que es uno de los 4 elementos, uno de los 4 factores que intervienen al final en lo que es el vino y aporta carácter, aporta diferencia. También es cierto que la variedad sola, si no se une al resto de los factores de producción, fundamentalmente al clima y al suelo, pues dice poco. Es decir, vender por variedad yo creo que es algo que es finito, que tiene un futuro muy corto. El Salón del Gourmet es un escaparate para el vino de calidad en el que encontramos artículos como los vinos tintos de las variedades Tinta Conejera y Listán Negra de bodegas Stratus, que son la máxima expresión del fuego, la tierra y el viento de Lanzarote convertidos en vino. Nosotros ahora tenemos un crianza que ya tiene también algo de barrica, 8 meses, y luego un tinto muy joven que es del 2012, que se ha hecho algo un joven muy novedoso, fusionando pues 4 maneras diferentes de hacer tinto, y lo que son característicos muchos de los tintos es la mineralidad por el suelo y demás, ¿no? Pero bueno, sí que se busca también por el clima de Lanzarote un tinto que sea agradable, fresco de beber por el calor que hace, que se pueda beber un poco fresquito también, ¿no? La historia vitivinícola de Tenerife se remonta al siglo XV. Shakespeare ya se enamoró de los vinos de Tenerife, siendo los más característicos los blancos. Malvasía pues es la variedad más extendida y bien pues tiene la parte de los blancos secos, y luego también los dulces, pues que es el Canary Wine, que ya Shakespeare escribía sobre ellos, pues que se exportaban a la corte inglesa incluso, que tienen pues mucha tradición, ¿no? Lo que son los vinos dulces, que se hace con uva pacificada, para secándola al sol encima de la ceniza volcánica, para conseguir ese grado dulce naturalmente, ¿no? Los vinos dulces producidos en Lanzarote son vinos frescos, muchos de ellos ideales para beber incluso como aperitivo. Se busca también, aunque sean dulces, pues que tengan una buena acidez, que mantengan pues esa frescura, que muchos pues también los puedes beber incluso como aperitivo, no tiene por qué ser un vino de postre estrictamente, ¿no? Sino que también son agradables de beber como aperitivo, con un foie, un buen queso. De Lanzarote nos desplazamos hasta el País Vasco. Un año más, Euskadi ha tenido una especial presencia en el Salón Gourmets. Además de quesos, carnes bonitos o anchoas con personalidad propia, los vinos ocupan un lugar especial en el que el público puede degustar desde los clásicos tintos de Rioja Alavesa hasta el tradicional chacolí, del que existen ahora 3 denominaciones de origen: Álava, Vizcaya y Guetaria, siendo esta última la cuna. La cuna del chacolí siempre ha sido Guetaria, Zarauz y Haya, ¿vale? Hasta el 2007, que el gobierno vasco amplió a toda provincia de Guipúzcoa, pero la mayoría de las bodegas, por la cuna, por el municipio, por el lugar, se concentran en estos 3 municipios, que son Guetaria, Zarauz y Haya. Arraigado fuertemente a la cultura del pueblo vasco desde tiempos inmemoriales, el chacolí es el vino por antonomasia de la costa vasca. La singularidad de los vinos con denominación de origen chacolí tiene su origen en las características del medio natural en el que se cultiva en zonas cercanas a la costa, donde la presencia de la vid es milenaria. Nuestro chacolí, el vino blanco, que acompaña muy bien con productos típicos de allí, pues de pescado, marisco, ostras, anchoa, atún del Cantábrico, pues viene muy bien, acompaña muy bien con nuestro producto. Tenemos que estar hoy aquí en esta feria presentando y promocionando a futuros clientes, como no, dueños de restaurantes, tiendas, que nos conozcan, que sepan cómo es nuestro producto. De entre los distintos chacolís que se dieron cita en este recinto, tuvimos ocasión de hablar con la 4ª generación de la familia Lazcano, que actualmente dirige las riendas de bodegas Gainza.
Nosotros pertenecemos a la denominación de Guetaria Cochacoliñá. Eso quiere decir que toda la procedencia de la uva que utilizamos para realizar nuestros chacolís son de allí, son autóctonos, ¿vale? Están elaboradas con uva autóctona de la variedad Ondarrabi y nuestros viñedos se encuentran en diferentes localidades o municipios de Guipúzcoa. El bisabuelo Joseba ya elaboraba chacolí procedentes de sus viñedos en el caserío Golindo para consumo familiar y venta en los pueblos de alrededor. Desde la creación de la bodega Gainza en 1923 hasta la última ampliación en el 2012, ha estado en una continua transformación dando pasos al futuro. Nuestra mayor labor, aparte de elaborar un buen chacolí, es no perder la identidad del chacolí, de elaborar con todas las características que tenía antes, ¿vale? Con esa cantidad ligera de carbónico que produce naturalmente la variedad Ondarrabi, con ese toque ácido, con color amarillo y con esos aromas tan apreciados y buenos de fruta y herbácea, pero sobre todo a manzana autóctona. Pionero en España, el Salón Internacional del Gourmet ha alcanzado su 27ª edición manteniendo la independencia, honestidad y compromiso profesional de sus inicios. Nació con el objetivo de convertirse en punto de encuentro entre fabricantes y consumidores de los productos alimentarios de alta gama y tras el éxito de su primera edición ha evolucionado hasta convertirse en la feria profesional de referencia en el sector de la gastronomía de calidad en Europa. Un año más, los asistentes al Salón del Gourmet abandonaron el madrileño recinto ferial del IFEMA con un buen sabor de boca. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí nuestro programa de hoy. Nos despedimos, eso sí, antes os recordamos que para cualquier sugerencia podéis escribirnos a entreblancosytintos.tv@gmail.com. Hasta la semana que viene.